Ok, vamos a ver este problema. Bueno, nos habíamos quedado la clase anterior en el cálculo de centros instantáneos de un mecanismo de 6 eslabones. En este momento, y ahora sí ya lo estoy compartiendo, este es el mecanismo que hicimos la clase anterior. ¿Sí lo recuerdan, verdad? ¿Sí se está viendo en pantalla? Sí, se ve, profesor. Ok, entonces vean, aquí están todos los centros instantáneos de rotación. Les comentaba en la clase anterior que este cálculo de centros instantáneos nos permite ver a todos los eslabones rotar, incluso los que tienen movimiento plano. Todos podemos verlos en una rotación pura. Siendo así, hablando de manera así muy, muy precisa, estaríamos diciendo que todos rotan y podemos obtener velocidades absolutas siempre y cuando lo visualicemos desde un punto fijo. Esto es, yo puedo ver la velocidad de cualquier punto en el eslabón 2 a partir del centro instantáneo o 1, 2. Quiere decir que el eslabón 2 rota con respecto a 1, 2. Con respecto a este punto, rota el eslabón 2 y entonces puedo ver la concepción de momento de rotación en el eslabón 4 con respecto a 1, 4. Y también de la misma forma, para el eslabón 3, vean como el eslabón 3 lo podemos imaginar, yo les decía que fuese un triángulo, ¿verdad? Donde está pivoteando aquí, ¿verdad? Así como 2 es una línea que rota con respecto a 1, 2, o 4 es una línea que rota con respecto a 1, 4. 3 ahora pareciera que fuese un triángulo, ¿no? Un pedazo de pizza, ¿no? Que está pivoteado en 3 y puede rotar, ¿verdad? Este triángulo. O bien, 2 no necesariamente puede ser una línea, puede ser una forma irregular, así como una placa, ¿verdad? Si la estoy señalando, ¿verdad? Puede ser igual 4, puede ser una placa que está pivoteando, ¿verdad? Puede ser así una placa y está perforada aquí y rota. Lo mismo 3, ¿verdad? Ahora sería puede ser incluso una placa, ¿verdad? Así una placa que rota con respecto a 1. 5 también la puedo ver rotar si observo y busco a la 1.3, digo a 1.5, perdón. ¿Dónde está 1.5? El que está en rojo, ¿verdad? Sería otro triángulo o bien otro elemento en forma de placa que se ve rotar con respecto al fijo. Entonces, con respecto a estos centros instantáneos, o 1.5, o 1.3, o 1.2, o 1.4, yo puedo ver rotar al cuerpo respectivo, ya sea 3, 2, 1, etcétera. E incluso 6 se puede ver rotar desde el infinito, y que les decía, ¿verdad? Que puede verse rotar y ver su velocidad perpendicular a esta línea al infinito. Lo mismo puede, ¿verdad? Obtener la velocidad del punto, por ejemplo, 4, si este girara sentido horario antihorario, su velocidad periférica en el extremo, ¿verdad? Sería así, perpendicular hacia arriba o hacia abajo, o bien puedo ver la velocidad de este mismo punto perpendicular, vean, es perpendicular a esta línea y esta velocidad también es perpendicular a esta línea. Y sería la misma porque la comparten el mismo eslabón 3. Si yo veo la velocidad B de este punto, si le llamamos a este punto A, le damos la velocidad B aquí, ¿verdad? O hacia abajo, dependiendo del giro, ¿sí? Y podría verla también con respecto a este punto, con este radio. Y sería la misma porque es perpendicular a las dos. ¿Sí entienden lo que estoy diciendo? ¿O hay alguna duda? Sí, se entiende. Ok, entonces, recuerden que su silencio para muchos, ¿verdad? Silencio me indica que sí lo están entendiendo, ¿de acuerdo? Y si no, pues me lo dicen y cambio y me voy a Paint y explico, ¿no? Bueno. Sí, profe. Ajá. Entonces vamos a ver. Recuerden que este problema partía del hecho de que teníamos el dibujo a escala, pero ahora ya a escala y con los centros instantáneos ahí ubicados, ahora los voy a utilizar para determinar velocidades. Pero ahora voy a determinar velocidades de un punto en un eslabón hasta el extremo opuesto del otro eslabón. No va a ser un eslabón contiguo, sino me voy a ir de manera directa utilizando
el teorema de Kennedy y la línea de centros. Entonces parto del hecho que tengo una velocidad conocida de un pistón, velocidad V6, que es de 5 metros por segundo, aquí lo tenemos, y me piden calcular la velocidad VA. Aquí me faltó poner aquí, A es el punto O23, y aquí tengo la velocidad del pistón, ¿sí? Me dicen que va hacia la izquierda a razón de 5 metros por segundo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Hay que establecer lo siguiente. Entonces decimos que tengo que considerar 3 eslabones. Uno de ellos es el eslabón fijo siempre. ¿Por qué el eslabón fijo? Porque el eslabón fijo refiere velocidades absolutas. Hace un momento estaba haciendo la explicación acerca del eslabón 3 y su centro instantáneo O1, 3. O del eslabón 2 y su centro instantáneo O1, 2. O del 4, O1, 4. O 5, ¿verdad? O1, 5. En todos los casos, el centro instantáneo siempre está relacionado con, en lo que acabo de mencionar, obviamente, con el eslabón 1. El 1 siempre va a referir velocidades absolutas, ¿sí? A diferencia del 2.4, 2.6, 2.3, porque es movimiento relativo entre los eslabones 2.4, 2, 6 o 2 y 3. Entonces, para este método tengo que escoger, ¿verdad?, un eslabón 1, ¿verdad? Aquí dice eslabón desde el cual se observan las velocidades absolutas. Siempre voy a escoger el 1, porque me va a referir velocidades absolutas. Y otros 2 eslabones va a ser 1, el que tiene la velocidad conocida, que en este caso sería el pistón, y otro, la velocidad desconocida, que sería el 2. Si el punto A es el centro instantáneo O2, ¿verdad? No lo puse, pero ahí abajo, más en el siguiente dibujo, si ya la coloco. Entonces, quiere decir que debo de aclarar lo siguiente, que si el pistón en este punto que estoy señalando es una velocidad conocida, no solamente estoy hablando que es la velocidad del pistón, sino que también es la velocidad de un extremo de 5, ¿de acuerdo? Entonces, esta velocidad del pistón también podría decir, bueno, conozco la velocidad del eslabón 6, pero también conozco la velocidad de un punto en el eslabón 5. Entonces, el eslabón de velocidad conocida puede ser el 6 o el 5. Esas son las dos opciones que pueden darse. Y cualquiera de las dos que se escojan es válida. Por otro lado, si este punto O23 va a representar el punto A, ¿verdad? Quiere decir que yo esta velocidad de entrada, ya sea del pistón o del eslabón 5, es la conocida, me voy directamente con la línea de centros hasta acá, a determinar la velocidad de este punto A o 2.3. Y entonces, así como la velocidad conocida es del eslabón 6 o 5, la velocidad desconocida podrá ser, ¿de qué eslabón? Díganme. Este punto A, aquí representa, ¿de qué eslabón sería? Del 2 o del 3, ¿no, profesor? Correcto, entonces estamos entendiendo. Entonces, pueden haber dos combinaciones. Uno sería siempre el eslabón fijo, pero otra puede ser el 6 y el 2, o el 6 y el 3, o el 5 y el 2, o el 5 y el 3. Hay varias combinaciones. ¿Por qué? Porque me está diciendo, ¿verdad?, que tengo que escoger el eslabón de velocidad conocida y tomé el 5. Tomé el 5 y el eslabón de velocidad desconocida el 2. Entonces puede ser el 5 o el 6 y aquí puede ser el 2 o el 3. O puede ser aquí el 5, varias combinaciones pueden haber. Yo creo que hasta ahí está entendido. El que no cambia es el de velocidad absoluta. ¿Por qué escogí el 5? Porque si yo escojo el 6, voy a tener que involucrar al centro instantáneo que está en el infinito. Bueno, lo hice con esa también, con esa opción en la segunda parte de este ejercicio. Lo hice con 2 líneas de centros para que vean. Primero, con el eslabón 5, que es más comprensible, porque manejar el centro instantáneo en el infinito, pues hay que echarle un poquito más de imaginación, pero primero quiero que observen cómo es el tratamiento de los centros instantáneos. Pongan mucha atención. Recuerden que esta información ya está, ya se las voy a publicar en Classroom para que la tengan ustedes y lo único que requiero es su total atención. Bien, entonces a partir de esto, la línea de centros que se va a utilizar
pongan atención, en relación a estos tres eslabones va a ser el 1, 2, 1, 5 y el O2, 5. Quiere decir que el 2 y el 5 lo combino con el 1, que me va a referir velocidades absolutas, y la relación entre ellos dos, el O2, 5. Entonces, esta es la línea de centros que se va a utilizar. En la otra opción, parece ser, no recuerdo, no lo he visto, no me acuerdo, pero dice aquí, después voy a escoger el 6 y el 3. Si yo hago el 6 y el 3, aquí va a ser 1, 3, 1, 6 y O 3, 6. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? ¿Todos están entendiendo, muchachos? Sí, profesor. Sí, profesor. Perfecto. Entonces, el centro instantáneo común es el de los dos eslabones y se localiza entre los dos centros, entre los otros dos centros instantáneos. Aquí está. ¿Sí? ¿Dónde está? 1, 5, O2, 5 y O1, 2. ¿Y lo ven? Es la línea de centros que está en azul. El centro instantáneo común está en medio del O1, 2 y el O1, 5. Es lo que dice aquí, ¿verdad? Se localiza entre los otros dos centros instantáneos. Por lo tanto, omega 2 y omega 5 giran en sentido contrario. Omega 5 tiene un sentido horario y omega 2 tiene un sentido antihorario. Bueno, esta parte, primero voy a localizar los centros y les voy a hacer la aclaración. Ya tengo, por eso me estaba tardando, estaba buscando la teoría para no estar escribiendo y perder tiempo. Esto vamos a dejarlo aparte. ¿Por qué? Porque los centros, esta línea de centros me va a permitir establecer, a partir de la ubicación del común, del centro instantáneo común, si los eslabones 5 y 2 giran en sentido contrario o el mismo sentido. Aquí me dice que 2 y 5 giran en el mismo en sentido contrario. Cuando este centro queda fuera, vamos a decir que el centro instantáneo hubiera quedado fuera, ¿verdad? Entonces quiere decir que ambos giran en el mismo sentido. Vamos a ver. Paso al siguiente punto y voy a quitar todos los centros instantáneos y únicamente voy a manejar la línea de centros. Vean, ustedes ahí tengo el dibujo, ¿sí? Y nada más estoy ubicando a la línea de centros que voy a utilizar. Las otras dos las eliminé. Digo, todas las demás las eliminé, ¿verdad? Ahí vemos claramente el centro instantáneo O25 que está en medio de 1, 5 y 1, 2. Quiere decir que 2 y 5 van a tener que girar en sentido contrario. Ya lo tengo ahí. Recuerden que todo es escala estricta. Y entonces lo que voy a hacer antes de comenzar a pasar dibujo por dibujo es aclararles que lo que estoy aplicando aquí es el teorema de Kennedy. Si ustedes recuerdan, el teorema de Kennedy era determinar una velocidad común. Parece que tengo aquí un dibujo. Aquí está. Vean, este es de... Lo que estoy haciendo aquí es el teorema de Kennedy, vean. Tengo un tren de engranes, ¿sí? Ese tren de engranes, para poder determinar este centro instantáneo O24, ¿verdad? Me dice el teorema de Kennedy que tres eslabones comparten sus tres centros instantáneos en el mismo punto. Entonces, O1, 2 y O1, 4 están aquí en el pivote, ¿verdad? Y el común O2, 4, que es el que me falta porque aquí tengo en el punto de contacto O2, 3 y en el punto de contacto O3, 4. Son centros instantáneos de rotación. El común voy a determinar primero con el eslabón de entrada, que es el de dato, una velocidad periférica. Esto es lo que voy a sacar. Con esta omega saco esta velocidad lineal. Y después genero un gradiente a partir del pivote A1, 2, trabajo con 1, 2 y genero una línea, ¿verdad? Diagonal. Y genero un primer triángulo con verde, rojo y la línea de centros. A1, 2, ¿verdad? Voy de nuevo, ya lo dije mal. Bueno,
Voy a hacerlo mejor, no lo voy a confundir. Vamos a ver, no se puede regresar esto. Sí, se va a regresar. Ok. Se puede regresar hasta... Ok. Bien, tengo aquí, con esta omega determino esta velocidad, ¿de acuerdo? Y yo sé que con esta omega puedo determinar esta velocidad. ¿Sí? Todo lo que hago es que tengo estas dos velocidades y lo que hago es primero trazo una diagonal a partir de la velocidad conocida, ¿verdad? Y genero un gradiente. ¿Por qué un gradiente? Porque aquí puedo tener una velocidad aquí, una velocidad aquí, ¿verdad? Y la velocidad, como es proporcional a la omega por R, ¿verdad? Pues obviamente, conforme varía el radio, si lo disminuye la velocidad, si lo aumento, aumenta la velocidad. Yo creo que eso está claro, ¿no? Es por eso que se le llama gradiente. Ya la tengo aquí, ¿sí? Ahora, con esta velocidad, que también es periférica de acuerdo a esta omega, tengo esta velocidad, a ver si aparece, no lo dibujo. No. Bueno, ya no aparece, lo modifiqué. Entonces, genero otro gradiente a partir de aquí, ¿no? Evidentemente también se cumple esa condición. Esta velocidad aquí, perdón, tiene que ser perpendicular, ¿no? Entonces, tengo estas velocidades que pueden ser perpendiculares, pueden ir disminuyendo a tal grado que la velocidad obviamente sea cero, ¿no? Hasta aquí, va disminuyendo. O bien puede ir aumentando en esta dirección. Lo curioso es que si yo intersecto estos dos gradientes, encuentro este punto. Y esta es la velocidad común a estos dos gradientes, o es la velocidad a estos dos elementos. Así como les decía, este eslabón puede ser un eslabón con una forma así irregular, o este también puede ser un eslabón con una forma así irregular. Este pivoteado aquí y este pivoteado acá. La primera parte que yo hice fue trazar este triángulo, ¿verdad? General. Y la segunda sería este. Lo que voy a hacer en el método es primero trabajar con el eslabón de entrada y después con el eslabón de salida para encontrar una velocidad común. Eso quiere decir que con este triángulo relaciono a este otro triángulo. De un eslabón 2 y un eslabón 4. ¿Sí quedó claro, muchachos? Este es el teorema de Kennedy. Si dibujé esto, y eso es precisamente el teorema de Kennedy que les mostré que ustedes ya lo tienen en claro. Voy a trabajar primero con el eslabón 2 y después con el eslabón 4. ¿Sí? Sí, profe. Sí, profesor. Ok, entonces vamos a tratar esto, vean así. Entonces, ya lo tengo así. Lo primero es que con esta velocidad hacia la izquierda, ¿verdad? Porque es el dato que me están dando, voy a establecer una escala de velocidades. Ya no tengo escala de dibujo porque se supone que ya está hecho y obtenido los centros instantáneos. Entonces, por cada 5 metros por segundo va a equivaler a 5 centímetros o 50 milímetros, ¿verdad? La longitud del vector. Entonces, yo ubico mi velocidad aquí, miren. Tengo la velocidad V6 que va hacia la izquierda, que equivale a 5 centímetros. Está hecho escala. Y aquí está el punto A, ahora sí ya le puse punto A, ¿no? Entonces hay que calcular la velocidad de este punto A y la velocidad V6. Si ustedes observan, si yo analizo, el pistón va a ir hacia la izquierda, ¿y cómo va a quedar si yo lo extiendo en una posición extrema? Porque va a llegar un momento en que el pistón va a llegar a la izquierda y se va a detener. Cuando llegue a esa posición, ¿cómo van a estar el 5 y el 4? ¿Me podrían decir? Horizontal. Horizontalmente.
alineados, ¿verdad? Entonces quiere decir que el eslabón 5, por esa situación, va a estar girando en el sentido de las manecillas de reloj, ¿eh? Horario. Por lo tanto, de acuerdo a lo que acabo de decir anteriormente, como está en medio el centro instantáneo O25 entre 1, 2 y 1, 5, el 2 va a girar en sentido antihorario. Esa es la condición. Si este centro hubiera quedado fuera, ya sea de este lado o de este otro lado, entonces 5 y 2 hubieran girado en el mismo sentido. Ese se le llama teorema de las velocidades angulares. Es rápido de explicar. En unos momentos de los que te explico cuando termine. Bien, ya tengo esto. Ahora lo que voy a hacer es primero pivotear con la velocidad conocida. Cuidado, es V6, pero también es de un punto de 5. Sí, lo acabo de decir, ¿verdad? También forma parte del eslabón 5. Entonces, como esta velocidad V6 es parte del eslabón 5, ya les digo que podría ser así un eslabón en forma de placa, así como lo dibujé en los engranes. Entonces, lo que voy a hacer es que primero voy a pivotear en O15 para encontrar, así como lo hice acá, con esta velocidad conocida, pivoteo y voy a encontrar una velocidad conocida aquí del centro instantáneo común. ¿Verdad? Estaba aquí en rojo, el centro instantáneo O24. Claro, aquí no está, pero en nuestro dibujo sí la tenemos. Sí lo tenemos, el centro instantáneo común. Entonces lo que hago es, a partir de aquí voy a tomar pivoteo y esta la voy a transportar a la línea de centros, vean. Entonces una vez que la tengo, trazo mi vector perpendicular y como este punto forma parte de 5, pues obviamente desde este centro instantáneo O15 puedo ver rotar a mi eslabón 5, puedo calcular o ver la velocidad en este punto, o en cualquier otro punto, puede ser incluso en este punto, siempre y cuando el eslabón fuese así, ¿verdad? Todo lo que quede dentro del eslabón 5. Ya tengo la velocidad V6, entonces lo que ahora lo voy a transportar este punto a la línea de centros. Puede ser aquí o puede ser acá. Obviamente si abro mi compás, mi herramienta de dibujo, trazo aquí o trazo acá. En cualquiera de los dos puede ser el punto que yo pueda utilizar. Veamos cómo lo voy a hacer. Ay, chispas. Vean cómo con la herramienta de dibujo lo transporté a este punto. Vuelvo a decir que puede ser también a este otro extremo. Con el mismo compás, ¿verdad? Se transporta y se puede ser este otro punto. De esta forma, este punto, voy a tomar la velocidad y la voy a colocar también aquí perpendicular. Quiere decir que voy a encontrar una velocidad V6' perpendicular a esta línea de centros, así, ¿verdad? Hacia arriba, perpendicular, y esta velocidad V6' va a ser igual a la velocidad V6 solamente en magnitud. Hagámoslo. Vean cómo ya la tengo aquí la velocidad V6. V6' es igual a V6, nada más en magnitud. Y vean cómo estoy trabajando con el eslabón de velocidad conocida, que es el 5. Y hasta ahí todo está claro, ¿verdad? ¿O hay alguna duda? Sí, está claro. No, profesor. Todo está claro. Muy bien. Ahora lo que voy a hacer es generar un gradiente, así como lo hice en los engranes, voy a generar un gradiente. Vean cómo genero un gradiente. A partir del centro instantáneo que estoy trabajando, pivoteo, ¿verdad? Es como si hubiera sido el centro del engrane del dibujo que les puse, y trazo un gradiente hacia arriba o hacia abajo. Vean que este punto que yo les indiqué pudo haber sido también el de acá, porque estos triángulos son, ¿cómo les dicen? ¿Semejantes? ¿Triángulos semejantes? Puede ser este punto, pude haber agarrado este punto, generado la velocidad V6, nada más que la velocidad hubiera tenido la punta de flecha hacia abajo.
Si lo observan como con el compás hubiese abierto al sentido contrario y hubiera encontrado esta velocidad V6. Llego aquí y digo aquí. Otra posible posición de V6'. Aquí está. Se lo puse muy ligerito para que lo vean. Cualquiera de las dos será correcta. ¿Sí? Pero les puse las dos opciones. Entonces pudo haber sido nada más este trazo con la diagonal hacia acá. O bien esta también con la diagonal hacia acá. Hacia la derecha. ¿Por qué hacia la derecha y no hacia arriba? Porque lo que yo voy a ahora hacer es con este gradiente encontrar la velocidad común. Recuerden aquí, ¿verdad? Que con esta encontrar una velocidad común aquí en rojo, que era común al otro gradiente. ¿Sí recuerdan eso? Que aquí estaba esta velocidad. Entonces lo que voy a hacer es, a partir de este trazo, con ese gradiente o triángulo de velocidades, vean cómo ahora me extiendo. Ya quité la otra opción para que no nos confundamos, porque estoy trabajando con esta. Me extiendo hasta que trazo una perpendicular al centro instantáneo común, ¿verdad? Aquí está el centro instantáneo, y trazo una línea hasta que intersecte a este gradiente que estoy generando. Esta velocidad obviamente va a ser perpendicular, se le va a llamar velocidad del centro instantáneo O25. Vean que todo lo hice trabajando con el centro instantáneo O5. Entonces, con esta velocidad dato del eslabón conocido, ya encontré una velocidad común al eslabón 5 y al eslabón 2, porque aquí este punto también pertenece a 2, de O25. Entonces, lo que se trata es de encontrar con la velocidad común, con la velocidad del eslabón de entrada, o de velocidad conocida, la velocidad común a el eslabón de entrada y el eslabón de salida. Eso quiere decir a 2 y a 5. ¿Y hasta aquí no hay ninguna duda? No, profesor. No, profe. Muy bien. Si no tiene nadie ninguna duda, ahora ya terminé, ya tengo mi velocidad común entre 2 y 5. Ahora lo que voy a hacer es, voy a calcular la velocidad de un punto en el eslabón 2. ¿Por qué? Porque allá tengo la velocidad común. Así como calculé la velocidad común con un punto de la velocidad conocida, ahora con esta velocidad común voy a calcular la velocidad de un punto de un eslabón de velocidad desconocida. Y procedo. Ahora ya tengo mi gradiente de velocidad conocida y ahora pivoteo, ahora en el eslabón de velocidad desconocida y genero un nuevo gradiente, pero ahora con la velocidad común. Tengo aquí este triángulo. Igualito, ¿verdad? Como si hubiera sido... Dígame. ¿Podrías repetir por qué puso ese? Es que se me cortó el audio. Por favor. ¿Cuál? ¿Esta? Sí. Ah, bueno. Decía, ¿verdad? Que hasta aquí, con la velocidad de entrada, que es del eslabón 5, porque así lo consideré yo primero, es de un punto de 5, encuentro esa velocidad y genero un gradiente, ¿verdad? Este triángulo de ángulo recto aquí, ¿verdad? Genero un gradiente y después, ¿cómo genero la velocidad común? Pues trazo una velocidad perpendicular a la línea de centros a 90 grados hasta que intersecte este gradiente de la velocidad de entrada. Obviamente proyectada sobre la línea de centros. Este está a 90 grados y este es como a 12 a 5 porque es de O25. ¿Sí? Entonces ahora sí, con esta velocidad común obtenida con una velocidad conocida, ahora con esta velocidad común voy a obtener la velocidad de un punto del eslabón donde se tiene que requerir de velocidad desconocida. ¿Cómo lo hago? Pues obviamente así como con mi gradiente, mi triángulo, generé la velocidad común, ¿verdad? Que es de
¿cómo se llama? De O1,5 a la punta de flecha. Ahora nos vamos de O1,2 a la punta de flecha de la velocidad común. Vean que aquí tengo un triángulo de velocidad conocida y un triángulo de velocidad desconocida. ¿Por qué? Pues aquí también tenía la otra opción, ¿sí se acuerdan? Aquí tenía la otra opción. Que era lo mismo que nuestro tren de engranes, ¿no? Donde en mi tren de engranes, obviamente tenía aquí una línea, un triángulo de velocidad conocida y otro triángulo, ¿verdad? Obviamente que esto es otra condición, pero ahora con estas dos, lo interesante es que estas dos comparten la misma velocidad, ¿no? Ahí lo tenemos. Estas tres velocidades están relacionados de la velocidad conocida y de la velocidad desconocida. Yo creo. ¿Perdón? ¿Alguien preguntaba algo? Creo que se filtró algo, profe. Ah, bueno, ok. Sí, no era una pregunta. Creo que alguien dejó el micrófono abierto. Ah, ok. Bueno, si no, me abordan más adelante. Entonces, vean como aquí tengo un triángulo de velocidad. Es que aquí no puedo escribir porque no es Paint. Entonces aquí tengo un triángulo de velocidad conocida y un triángulo de velocidad desconocida. ¿Sí? ¿Por qué? Porque están relacionados con la velocidad común. Bien. Para todos aquellos despistados, recuerden que este triángulo pude haber hecho con el compás aquí y haber tenido nada más un triángulo aquí conocido. Lo manejé así para que vean que tenemos otra opción. Aquí sería el triángulo y aquí sería el otro triángulo. Una vez que ya lo tengo, pues ahora sí lo que hago es transportar este punto de velocidad desconocida a la línea de centros. Así como lo hice para comenzar el trazo con la velocidad en el punto conocido a la línea de centros, ahora trazo el punto de la velocidad desconocida. Vean cómo la pongo. Ese sería el punto A'. Ya no le pongo tantas letras, pero nada más indico que es el punto transportado. ¿Cuál va a ser el siguiente paso? Pues nada más trazo una perpendicular a la línea de centros, en amarillo, hasta que intersecte a su correspondiente triángulo de velocidades, que es del eslabón 2. Vean cómo lo genero. Ya se llama velocidad A'. No es la velocidad BA porque no está perpendicular a la distancia A1,2. Lo único que hago ahora es esa velocidad, regresarla al punto A. Vean que este procedimiento de transportar el punto y manejar la velocidad hacia A y convertirla en velocidad BA, que sí es igual en magnitud, lo mismo lo hice aquí, ¿verdad? La velocidad, primero transporto el punto y luego la velocidad. Ahora aquí la velocidad la regreso a BA. Vean cómo todo fue a través de un enlace con la velocidad común. ¿Sí está claro? ¿Sí se ve el procedimiento, muchachos? Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, profesor. Está todo esto aquí. Lo único que necesitan es poner notas cada quien con sus palabras. No quise escribir aquí ninguna anotación, pues para que cada quien lo entienda y lo maneje a su manera. Ya está, y todo está a colores, ¿verdad? Para que haya una diferenciación, porque cuando lo hacen a lápiz se empiezan a perder todas las líneas y es un desgarriate, ¿no? Bien, entonces, en los libros no hay, bueno, hasta los que conozco y los que están en la bibliografía, pues no hay problemas así tan detallados, ¿no? Lo simplifican. Pero bueno, aquí lo tenemos. Lo único que hago es después esta velocidad regresarla. Vean cómo la velocidad la regreso al punto A y la convierto en la velocidad de A en azul. Estas dos, BA y BA', son iguales en magnitud, pero no en dirección ni en sentido. Obviamente, ahí se ve, ¿verdad? Lo único que hago es medirla. Y al medirla me mide 70 milímetros, quiere decir que la velocidad BA es de 7 metros por segundo. Vean cómo la velocidad BA provoca que el eslabón 2 gire en el sentido de las manecillas del reloj. Y perdón, ¿Funciona el contrario. reloj, profe?
Perdón, disculpen, sí tiene usted razón, gracias por corregirme. Es antihorario, y el 5 habíamos quedado que era horario. Entonces vean cómo, antes de hacer cualquier cálculo y de hacerla, incluso sin necesidad de ver cómo se mueve el mecanismo, tratar de imaginarme, nada más con ver la línea de centros y decir, O25 está en medio, 2 y 5 giran contrarios, se acabó. ¿Sí se dan cuenta? La ayuda que nos da los centros instantáneos me permite saber, ¿verdad? Si un eslabón gira con respecto del otro. ¿Hasta ahí está claro? Sí, profesor. Sí. Sí, profe. ¿No hay ninguna duda? ¿Cuándo va a ser el examen, La profe? A ver, ¿quién preguntó? Yo fui. ¿Quién eres, Jordana? Sí. Sí, eres inolvidable, Jordana, ya me acordé de ti. Tomaste conmigo dinámica, ¿verdad? No. ¿No? Ah, sí, cierto, sí, dinámica. No, estática. ¿Ah, estática? Ay, Jordana, discúlpame. Sí. Discúlpame. Jordana Vidal, ¿no? ¿Sí, algo así, no te Sí. apellidas? Ok. Ay, mira, Jordana, no te preocupes por el examen. El examen es para visualizar cómo van. La forma en que los voy a evaluar aquí, los estoy evaluando aquí en línea, es muy diferente a como los evalué cuando tomaste estática conmigo. Entonces, no se preocupen, muchachos. Traten de hacer su mayor esfuerzo. Les voy a dejar el examen. Recuerden que yo no les voy a pedir que pongan su cámara. Con total libertad lo pueden hacer. El problema nunca lo van a encontrar porque lo voy a inventar, lo preparo yo y solamente yo sé la respuesta. Todos estos son los procedimientos que les voy a pedir, los tienen que entender bien. Y si resulta ser que no lo pueden hacer, que salen mal, de cualquier forma va a haber otra opción. Les voy a pedir que me pongan un problema aquí en la sesión, uno por uno, y después por equipo, para que me mejoren su calificación. Por eso no se preocupen, ¿de acuerdo? De aquí todos van a saber, conociendo por lo menos la cinemática de los mecanismos, van a conocer. Entonces no se me preocupe, señorita Jordana, en cuanto a la fecha, ya se las dije, ¿no? Es el próximo viernes. ¿El viernes qué? Dijimos. Les dije. Es el 26. El viernes 26. Y va a ser de velocidades. Cálculo de velocidades. Les voy a pedir que calculen velocidades por imagen y que me comprueben por centros instantáneos, o les voy a pedir que determinen centros instantáneos, calculen velocidades y lo comprueben por imagen. De cualquier forma, aunque no encuentren el problema en el libro, tienen ustedes que hacer 2 métodos y comprobar su resultado, que les quede bien. Entonces, todo esto debe estar perfectamente entendido, ¿de acuerdo? Sí, profesor. Sí, profe. Bien. Ok, profe. Muy bien, si ya entendieron esto, ¿verdad? Si ya entendieron, dígame. Yo tenía la duda de que velocidad. ¿Qué tienen la duda en velocidades? Ah, sí, en la velocidad A, o sea, la calculó nada más midiendo, o sea. Ah, sí. Si ya entendió todo el procedimiento, incluso hasta de regresar esta velocidad acá, porque esta velocidad en azul es perpendicular al eslabón 2 y la que está en rojo es perpendicular al amarillo. Desde aquí pude haber medido, vi de 70 milímetros, obviamente esto yo lo hice, ¿verdad? En papel, y al medirme esto de acuerdo a la escala, pues me da automáticamente 7 metros por segundo. Es midiéndolo directamente, porque acuérdense que esto está a escala, obviamente los centros instantáneos también ubicados proporcionalmente a escala, y la velocidad que metí aquí fue de entrada, fue de 6 milímetros, no me acuerdo, sí, ¿verdad? Y obviamente me dio este resultado. Es midiéndolo directamente. Ok. Ah, ok, de acuerdo. Entonces, desde aquí yo medí, cuando yo lo hice, medí, y me midió 70 milímetros. Lo único que hice fue generar una perpendicular a 70 milímetros y velocidad de A. Pero ya desde aquí ya sabía cuánto valía la velocidad de A. Lo único que había que hacer era ponerla perpendicular al eslabón 2, que es como debe de ser. ¿Está bien? Sí. ¿Correcto? Gracias. ¿De qué?
¿Alguna otra pregunta? No, profe. Entonces, gracias. Entonces, en general, vean cuál es el procedimiento. Va a haber un enlace entre la velocidad conocida con la velocidad desconocida. ¿A través de quién es el enlace? ¿Alguien me lo puede decir? ¿Quién es el enlace de esta velocidad en rojo a esta velocidad en azul? ¿Quién es el enlace? La línea ¿El amarilla. punto en común? Claro, el punto en común, ¿verdad? La línea amarilla es la línea de trabajo y el punto común es el enlace. ¿Por qué? Porque con esta velocidad genero una diagonal y el punto común genera una velocidad común. Luego genero esta diagonal que es de manera, si no semejante, cumple la misma función con esta diagonal, ¿verdad? Que pasa por O1,5 con la punta de flecha de velocidad conocida, y O1,2 con la punta de flecha de la velocidad común, que al final de cuentas pues me va a generar la velocidad que yo requiero. Todo trabajado sobre la línea de centros. Entonces, lo interesante es este es el punto de enlace para generar la velocidad común. Porque con esta velocidad común, vean, obtengo la velocidad desconocida. Esa es la esencia. El pivoteo de O1,5 a O1,2. Si yo hubiese escogido el eslabón 6 y el eslabón 3, obviamente pivoteo, fíjense bien, si hubiera en lugar de haber utilizado O5, hubiera utilizado O1,6, tendría que pivotear desde el infinito, porque el O1,6 está en el infinito, y en O1,3, si hubiera utilizado el 3, tendría que haber manejado en vez de O1,2 a O1,3 y generar mi gradiente de la misma forma. Ahora bien, si ya entendieron o más o menos están ubicados, ahora voy a utilizar esa opción. Voy a utilizar la condición, ¿verdad? Para resolverlo. Bien, aquí adicionalmente le puse, ya no me he acordado, ¿verdad? Puedo calcular la velocidad omega 5. Vean que a la omega 5 la puedo calcular como, si yo sé que este es un triángulo, lo estoy señalando, obviamente si este triángulo lo pivoteo en O1,5, porque es fijo con respecto a 1 a 5, obviamente con esta velocidad veo este giro, ¿verdad? Que ya lo habíamos explicado. ¿Por qué? Porque simplemente se va hacia la izquierda y estos dos se alinean horizontalmente en esa posición, en la posición extrema del pistón. Pero ya sabemos, ¿verdad? Esta omega 5. Entonces esta omega 5 la puedo ubicar aquí, la puedo ubicar con una línea imaginaria aquí, antihorario, o en esta línea. Esta línea morada gira en sentido antihorario de acuerdo a omega 5, porque todas forman parte del eslabón 5. O bien así, ¿verdad? Esta figura irregular. Entonces, aquí es igual la velocidad a omega 5 por este radio. Este lo tendría yo que medir directamente del dibujo. Entonces, omega 5 va a ser igual a la velocidad V6 entre la distancia O1,5 o 5,6. O1,5 está aquí y O5,6 está aquí. Entonces, con esto yo puedo calcular la omega 5 y me va a dar el resultado. Esta velocidad de 6 es de 5 metros por segundo, 6 no recuerdo. Y esta distancia la mido. Sí, era 5. Y esta distancia la mido y me va a dar la omega 5. No me acuerdo si le puse valor o no. Bueno, pero así se calcula. Omega 2, por su parte, es igual a la velocidad VA entre 1 y 2. O sea, quiere decir que la velocidad VA será igual a la... bueno, perdón, esta es la conocida. Entonces, omega 2 va a ser igual a la velocidad VA entre este radio, que es el mismo que este radio, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, de esa forma se calculan las dos omegas, omega 5 y omega 2. ¿Alguna duda? No, profesor. Bien, continúo. Gracias. Gracias por su atención. Entonces, vámonos ahora con los eslabones 3, 6 y 1. Pongan mucha atención porque eso es con la línea del centro, o sea, en el infinito. Tenemos el O1,3, el 1,6 y el O3,5.
Aquí lo simplifiqué, ¿verdad? Casi es como una forma de que lo puedan analizar ustedes. Aquí vean cómo ya lo hice todo de manera simplificada. Ya no me acuerdo, parece que nomás fue un dibujo. Correcto. Bien. Entonces, aquí lo tengo de forma simplificada. Les voy a dar un instante para que lo reflexionen. Acuérdense que es velocidad conocida a la velocidad desconocida a través del eslabón de enlace V6. Denme un par de segundos. Enseguida estoy con ustedes. Vean la figura. Ahorita se las explico. Bien, ya regresé, estoy con ustedes. Vean, entonces, recuerden que es la velocidad conocida. Entonces, lo primero que se hace es que se trabaja con la línea de centros O16, que es la del eslabón 6 conocido, ¿sí? ¿De acuerdo? Pero el pivote que yo voy a agarrar no estaba como O15 aquí, O15 estaba aquí, si ustedes recuerdan. El pivote de 6 se encuentra en el infinito, entonces quiere decir que esta velocidad es perpendicular a esta línea que va al infinito, pero esta se va hasta el infinito sale de la pantalla. ¿Qué es lo que pasa? Ya no se puede alejar más. Bueno, si esta línea la mando al infinito y abro un compás desde el infinito y lo abro, un compás más grande que el infinito, ¿verdad? Lo pivoteo aquí y abro el compás hasta esta punta y hago una curva para manejar la línea de centros. ¿Cuál es la línea de centros? O1,3, O1,6 el infinito y O3,6. Esta es la línea de centros que nosotros tenemos, ¿verdad? Que habíamos calculado. Me regreso para que no haya ninguna confusión. La línea de centros que estoy manejando es, vamos para aclarar, es esta, ¿verdad? Sería O1,3, O1,6 el infinito y O3,6. Esta es la línea de centros. Esta es la línea de trabajo, la amarilla, la que trabajamos en el otro caso. Esta es la línea, ¿verdad? Y con esta voy a transportar la velocidad común a esta línea de centros. Entonces quiere decir que voy a tomar mi centro estatal en el infinito con mi compás en el infinito y cuando transporte este punto hasta acá, voy a generar una curva, como lo hice en el caso anterior, va a ser una curva. ¿Cómo se va a ver esta curva, muchachos? Como una línea. Correcto, como una línea. Sí, ya lo entendí, correcto. ¿Todos entienden eso? Sí, profe. Perfecto. Es el mismo procedimiento. Muy bien, muchachos, muy bien. Eso me agrada mucho. Porque a muchos les cuesta trabajo, entonces, perfecto. Entonces, quiere decir que lo estoy haciendo bien, o más o menos lo estoy haciendo bien. Entonces, aquí la tengo nuevamente. Entonces, me voy al infinito y transporto esta velocidad y vean cómo se genera la recta. Entonces encuentro este punto y encuentro la velocidad V6. ¿Sí? V6'. Ahora, con esta velocidad V6', recuerden que tengo que generar un gradiente que parta desde O1,6 a esa punta de flecha. ¿Sí recuerdan eso? Sí. Sí. Sí, profe. ¿Ok? Que vendría siendo, para aquellos que están callados, no lo están entendiendo, estoy haciendo esto, esta velocidad V6, genero con este gradiente, este triángulo, ya tengo este punto, y ya transporté la velocidad V6. Ahora voy a hacer este triángulo. ¿Con quién? Con el pivote no 1,5. Va a ser ahora con el pivote O1,6. Entonces, ya tengo la velocidad V6. Entonces tengo que agarrar
el pivote desde el centro instantáneo en el infinito. Y entonces voy a trazar esta línea del pivote a esta velocidad V6. ¿Cómo va a ser esa línea? ¿Cómo se va a ver en el dibujo? Igual una línea. Sí, es una línea. Yo la traigo del infinito. Estas líneas, esa línea va a ser esta. ¿Por qué? Porque estas dos rectas van a ser un triángulo que se va a unir en donde, en el infinito, ¿no? Entonces esta es la disminución del gradiente al infinito. O sea, es una paralela a la recta, ¿no, profesor? Correcto, correcto, por eso lo estoy poniendo aquí. Entonces este triángulo, que parece unas paralelas, es precisamente el que estoy haciendo aquí. Por eso les decía que este caso lo dejé al final, porque primero había que entender el otro. Y ya lo tengo aquí, este gradiente. O lo único que hago es, con este gradiente, trazo perpendicular a la línea de centros instantáneos, la velocidad común. Ya la tengo. ¿Sí observan eso? Sí, profe. Sí, profesor. Ya tengo este gradiente, ¿verdad? De la común, que pasa por O13, siguió nuevamente por 1,3, ¿sí? Ya tengo este gradiente. Ahora lo único que hago, ¿verdad? Es, obviamente este otro gradiente, para que me entiendan, ahora es este que estoy manejando acá, pues este otro de acá, pues este de aquí, pero con la común. Este era 1,3, ahora, perdón, este era 1,2, ahora va a ser 1,3 con la velocidad común, pero la velocidad común ahora es O26. O 1,3 con la común. ¿Sí lo ven? Y genera este gradiente. Y lo último que hago es, ahora sí, a partir de este centro instantáneo, o 1,3, ¿verdad? Proyecto, ¿verdad? El punto A' hacia la línea de centros. Y genero la velocidad VA. ¿Por qué a partir de 1,3? Porque yo estoy trabajando con el eslabón 3. El eslabón 3 es este. Vean cómo es como un triángulo que pivotea, ¿sí lo ven? Aquí. Es un triángulo que pivotea. Y por eso es que transporto a la línea de centros. Lo traigo hasta acá y encuentro el punto A'. Genero una perpendicular a la línea de centros y encuentro BA'. La regreso y encuentro la velocidad BA. Y esta mide exactamente lo mismo que en el otro procedimiento, 70 milímetros. O sea, 7 metros por segundo. De esta forma, puedo calcular la omega 3, ahora con la velocidad, fíjense cómo calculo la velocidad omega 3, con la velocidad BA y la línea O13A, con esta distancia medida en el dibujo, ¿verdad? Y esta velocidad, calculo un giro así, que es el que estoy poniendo aquí, puede ser aquí, puede ser acá, que es el de omega 3. Vean cómo yo ubico omega 3 con este radio, que es el mismo del eslabón 3. Con esto calculo omega 3. Y omega 2, nuevamente, con la velocidad de A y O12A. Vean cómo la omega 3 la calculo con este radio y la velocidad de A, pero también la omega 2 también la calculo con esta velocidad de A y este radio. ¿Ya lo ven? ¿Alguna pregunta, muchachos? No, profe. ¿Todo claro? No, profe. Ok. Sí, profesor. Por el momento sí. Bien, entonces la siguiente sesión ya no me dio tiempo. Bueno, nada más es rápido. Dios mío. Es el teorema de velocidades angulares. Cuando se tiene una velocidad común, aquí habla de una razón. Ahorita no me importa en la teoría, ¿verdad? Siempre me dice que cuando yo tengo, fíjense, aquí tengo un mecanismo de 4 barras y tengo el centro instantáneo común fuera de entre 1,2 y 1,4. Cuando está fuera esta velocidad común, que ya vieron cómo se calculan, esta velocidad común es al eslabón 2. Vean cómo hace girar este triángulo, esta velocidad común, antihorario. Como parte también esta velocidad del eslabón 4, ¿verdad? Ahora ya no veo este triángulo, ahora veo este otro. ¿Sí lo ven?
y también lo hace girar en sentido antihorario. Entonces quiere decir que una regla general, cuando el centro instantáneo común está fuera de entre O1, 2 y 1, 4, los dos eslabones giran en el mismo sentido. O como en el caso que nos tocó, ¿verdad? Si el común, vean ahora cuando se calculan centros instantáneos, y el común queda en medio de los otros dos, este eslabón va a girar en sentido horario y el otro va a girar en sentido antihorario. Es una regla general. Cuando está en medio, giran contrarios. Cuando está afuera, giran en el mismo sentido. ¿Está claro, muchachos? Sí, profesor. Sí, profesor. Bien, muchachos. Entonces, Sí, es todo. Gracias. Eso es todo por hoy, muchachos. Les agradezco su atención. Espero que haya servido. Esto se los publico en Classroom para que lo estudien, lo analicen, lo destrocen, porque esta va a ser parte de su evaluación, el cálculo de velocidad. No solamente calcular los centros, sino utilizar la línea de centros como les acabo de explicar. Entonces, este caso es de los más, yo pienso que los más complicados, ¿no? Porque hay que manejar los puntos en el infinito, pero yo creo que todos o la gran mayoría lo entendió. Bien, les agradezco mucho su atención. Es todo por hoy.